El siglo XXI de escenario desde el año 2000 en adelante ha estado marcado por misterios modernos, muchos de ellos nacidos en la era digital, científica y geopolítica, donde lo inexplicable convive con la tecnología. En un mundo donde los satélites vigilan cada rincón del planeta y la información viaja a la velocidad de la luz, aún existen enigmas que desafían toda lógica, desapariciones imposibles, señales sin origen, fenómenos que burlan a la ciencia y conspiraciones que parecen susurrar desde las sombras. Cada caso es un recordatorio de que, pese a nuestros avances, seguimos sin comprender por completo el mundo que habitamos. Algunos de estos misterios involucran gobiernos, otros la mente humana y otros algo que quizá ni siquiera pertenece a este planeta. En esta recopilación exploraremos los mayores misterios del siglo XXI, aquellos que siguen resistiéndose a toda explicación y que mantienen viva la inquietante sensación de que aún hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Música. En el año 2016, algo extraño comenzó a suceder entre los muros de las embajadas de La Habana en Cuba. Diplomáticos estadounidenses y canadienses empezaron a reportar síntomas inexplicables: vértigo, náuseas, zumbidos agudos, pérdidas de equilibrio y, en algunos casos, daño cerebral sin causa aparente. Todo comenzó con un sonido, un zumbido persistente, metálico, imposible de ubicar, que parecía surgir de la nada o de todas partes a la vez. Los primeros casos fueron ignorados, pero cuando los afectados describieron exactamente el mismo ruido, una especie de frecuencia invisible que se filtraba en sus habitaciones durante la noche, las alarmas estallaron. El fenómeno fue bautizado como el síndrome de La Habana y pronto se convirtió en uno de los enigmas más perturbadores del siglo XXI. Los médicos confirmaron lo impensable: las víctimas presentaban alteraciones neurológicas reales, similares a las provocadas por una conmoción cerebral, aunque jamás habían sufrido golpes ni accidentes. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos expertos hablaron de armas de microondas capaces de atacar a distancia, tecnologías experimentales o incluso métodos desconocidos de manipulación mental. Otros defendían una explicación psicológica, una forma de histeria colectiva que, bajo la presión diplomática, se propagó entre los trabajadores de las embajadas. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Casos similares comenzaron a reportarse fuera de Cuba, en China, Rusia, Alemania e incluso en Washington sexentésimo. Beal, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Ya no podía considerarse un incidente aislado. En 2023, una investigación conjunta de la CIA y el FBI concluyó que existían indicios de una posible agresión extranjera, pero tampoco evidencia suficiente para confirmarla ni descartarla. Ninguna fuente, dispositivo o patrón acústico pudo ser identificado. Todo lo que quedó fueron testimonios, grabaciones imprecisas y víctimas con secuelas permanentes. Hoy el síndrome de La Habana sigue sin una explicación definitiva. Algunos aseguran que se trató de una operación encubierta con tecnología desconocida. Otros, que fue el eco de algo aún más inquietante, una frecuencia perdida que solo ciertas mentes humanas pueden percibir. Música. A finales de 2019, en la ciudad china de Wuhan, comenzaron a llegar reportes de una extraña neumonía que afectaba a grupos enteros de personas. Los hospitales se llenaron de pacientes con fiebre alta, tos seca y una alarmante dificultad para respirar. Nadie lo sabía entonces, pero el mundo estaba presenciando el nacimiento de una de las mayores crisis del siglo XXI. Las autoridades afirmaron que el brote se originó en el mercado mayorista de mariscos de Huanan, donde se vendían animales vivos. De allí habría surgido el salto del virus llamado SARS-CoV-2, desde un murciélago a un huésped intermedio, y finalmente al ser humano. Era la versión oficial. Sin embargo, casi desde el inicio,
la historia no encajaba del todo. A pocos kilómetros del mercado se encuentra el Instituto de Virología de Wuhan, uno de los laboratorios más avanzados del mundo en el estudio de coronavirus. Documentos filtrados y testimonios anónimos señalaron que allí se realizaban experimentos de ganancia de función, es decir, la modificación de virus para entender cómo podrían volverse más contagiosos. ¿Pudo haberse escapado accidentalmente un agente viral? ¿O era simplemente una coincidencia geográfica? Durante meses, los gobiernos y científicos del mundo se dividieron. China negó rotundamente cualquier accidente, mientras que informes de inteligencia de Estados Unidos y Europa aseguraban tener indicios de un posible error de contención. Sin embargo, ninguna evidencia concluyente apareció. Las muestras originales del brote desaparecieron o fueron selladas. Los investigadores internacionales que intentaron acceder al laboratorio vieron restringido su paso. La Organización Mundial de la Salud realizó su propia investigación en 2021, pero el informe final fue ambiguo. El origen del virus sigue sin determinarse. Algunos creen que fue un salto natural de especies. Otros sostienen que fue fruto de un descuido humano. Más de 20 millones de muertes después, la pregunta sigue sin respuesta definitiva. ¿Fue la naturaleza la que nos advirtió o el hombre quien abrió la puerta al desastre? Música. La madrugada del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 239 personas de 14 nacionalidades. Todo parecía normal hasta que menos de una hora después del despegue, el avión desapareció de los radares sin emitir señal de emergencia a la 1:21 am. Mientras cruzaba el mar de China Meridional, la aeronave apagó repentinamente su transpondedor, cambió de rumbo, y lo que siguió fue una secuencia desconcertante. El radar militar detectó al Boeing 777 girando hacia el suroeste, atravesando toda la península de Malasia y adentrándose en el vasto Océano Índico, donde finalmente se desvaneció. Durante semanas, más de 20 países participaron en una de las búsquedas más grandes de la historia. No se halló nada hasta meses después, cuando fragmentos del avión comenzaron a aparecer en playas de Mozambique, Reunión y Madagascar. A miles de kilómetros del punto de contacto, las teorías explotaron. Algunos creen que el capitán Zahari Ahmad Shah desvió la aeronave en un acto suicida meticulosamente planificado. Otros hablan de un secuestro tecnológico, un fallo masivo del software o incluso la intervención de fuerzas extranjeras. Los datos satelitales indican que el avión siguió volando 7 horas más después de perder contacto, silencioso, rumbo al Índico Austral. La caja negra jamás fue encontrada. En 2018, las autoridades cerraron la investigación, admitiendo que no podían determinar la causa ni el destino final del vuelo. Para los familiares, aquello no fue un cierre, sino un abismo. El MH370 se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la verdad en la era digital, un avión moderno, repleto de tecnología, capaz de desvanecerse como si hubiera sido devorado por el cielo mismo. Música. Entre 2016 y 2024, decenas de testigos alrededor del mundo reportaron un fenómeno desconcertante: esferas metálicas que caían del cielo, algunas acompañadas de destellos luminosos y estruendos semejantes a explosiones. Los casos se repitieron en Vietnam, India, México y Colombia. Todos tenían un patrón común: objetos perfectamente redondos, sin uniones visibles, sin marcas de fabricación, y que desaparecían bajo custodia oficial antes de que la ciencia civil pudiera analizarlos. El primer episodio documentado ocurrió en Vietnam, en 2016, cuando 3 grandes esferas metálicas impactaron en aldeas del norte. Las autoridades afirmaron que se trataba de tanques de aire comprimido de cohetes rusos, aunque nunca presentaron informes técnicos. Poco después, en Gujarat, India, en 2022, 4 bolas metálicas cayeron en distintos pueblos, acompañadas de un estruendo ensordecedor.
La policía selló las zonas y entregó los objetos al Departamento de Defensa, que jamás publicó resultados. En México, una esfera cayó sobre un árbol en Veracruz. Testigos describieron una superficie lisa, sin costuras ni tornillos. En horas, el ejército confiscó el artefacto. Lo mismo ocurrió en Colombia en 2024, con la llamada Buga Sphere, un objeto que descendió tras un resplandor nocturno y emitía un leve zumbido al moverlo. En todos los casos, la investigación oficial fue mínima u opaca. Los gobiernos insistieron en que eran restos espaciales, pero los detalles, el silencio posterior y la coincidencia de características despertaron sospechas de encubrimiento. Quizá eran simples desechos, o tal vez fragmentos de una tecnología que aún no entendemos. Música en los rincones más oscuros de la Deep Web, donde las páginas no figuran en buscadores y las transmisiones duran apenas minutos antes de desaparecer, comenzó a hablarse de un fenómeno inquietante: los niños de las sombras. El nombre proviene de una serie de videos que circularon entre 2013 y 2015, mostrando figuras pequeñas, humanas o casi humanas, en entornos opacos, vacíos y silenciosos. Los clips compartían el mismo lenguaje visual: luces parpadeantes, audio distorsionado, cámaras de baja resolución y un movimiento lento, casi antinatural. Algunos mostraban a los supuestos niños mirando directamente a la cámara, inmóviles como si esperaran una señal. En otros, caminaban por pasillos interminables o se escondían tras puertas entreabiertas. No hablaban ni gritaban, pero sus miradas parecían atravesar la pantalla. Los primeros archivos fueron hallados en foros cifrados y canales temporales. Quienes intentaron rastrear su origen encontraron direcciones IP rotativas, servidores en distintos países y secuencias de código ocultas en los metadatos, como si alguien estuviera dejando un mensaje cifrado. El caso más inquietante fue Room 54 y una transmisión de 47 segundos, donde una figura infantil, de pie en una habitación gris, susurra algo inaudible antes de que la cámara se apague. Quienes lo vieron afirman que el video nunca era igual dos veces. Cambiaba la luz, el ángulo, la duración, como si se modificara a sí mismo. Las teorías iban desde experimentos psicológicos hechos por universidades o agencias secretas, hasta rituales digitales o entidades no humanas manifestándose a través de la tecnología. Ninguna investigación oficial llegó a una conclusión. Los videos siguen apareciendo esporádicamente, como fantasmas digitales que regresan para recordarnos que el horror ya no necesita casas abandonadas, ahora vive en los servidores. Música. El 31 de enero de 2013, una joven canadiense llamada Elisa Lam, estudiante universitaria de 21 años, desapareció en el corazón de Los Ángeles mientras se hospedaba en el Hotel Cecil, un edificio con una larga historia de suicidios, asesinatos y tragedias. Durante días nadie supo nada de ella, hasta que un video de seguridad publicado por la policía desató una oleada global de teorías. En las imágenes del ascensor, Elisa aparece comportándose de manera extraña, presiona varios botones, se asoma al pasillo como si alguien la persiguiera, hace gestos incomprensibles y finalmente desaparece del cuadro. Sus expresiones cambian constantemente: miedo, confusión, desesperación. El video dura poco más de 2 minutos, pero la atmósfera es tan perturbadora que muchos lo describen como horror real. 21 días después, los huéspedes comenzaron a quejarse del color y el sabor del agua. Los técnicos subieron a los tanques del techo, y allí, flotando en uno de ellos, encontraron el cuerpo sin vida de Elisa Lam. No había signos de violencia, las cerraduras no mostraban daños, las tapas de los tanques eran pesadas, imposibles de cerrar desde dentro. La autopsia concluyó ahogamiento accidental, aunque su ropa flotando separada del cuerpo y la extraña forma en que llegó hasta allí jamás pudieron explicarse. El caso atrajo a miles de internautas que intentaron reconstruir la verdad. Algunos hablaron de posesión, otros de acoso, drogas o conspiraciones, pero lo más inquietante fue descubrir el oscuro pasado del edificio.
El Hotel Cecil había sido refugio de asesinos seriales, escenario de muertes inexplicables y un epicentro de tragedias durante casi un siglo. A más de una década del suceso, el caso de Elisa Lam sigue estremeciendo al mundo. El video del ascensor se convirtió en símbolo de la paranoia digital y de los abismos que existen entre la mente humana y lo desconocido. Quizá fue un accidente, o quizá algo más antiguo, algo que habita en los pasillos del Cecil, volvió a reclamar una vida. Música. Durante décadas, los objetos voladores no identificados fueron considerados fantasía, pero en los últimos años ese tabú comenzó a desmoronarse. Lo que antes era ovni, hoy es oficialmente UAP, fenómeno aéreo no identificado, y su estudio pertenece al Departamento de Defensa de Estados Unidos. Todo comenzó con una serie de videos filtrados entre 2017 y 2020 grabados por pilotos de la Marina estadounidense. En ellos se observan objetos que aceleran, giran y desafían las leyes de la física. Uno de los más conocidos, el video Gimbal, muestra una forma ovalada suspendida en el aire, rotando sin propulsión visible. Otro, Go Fast, sigue un objeto desplazándose a velocidades imposibles cerca del océano. Los pilotos, desconcertados, solo aciertan a decir, eso está girando. En respuesta a la presión mediática, el Pentágono reconoció la autenticidad de los videos y creó una oficina dedicada exclusivamente a investigar estos fenómenos. Hasta 2024 Mentos habían recibido cientos de reportes oficiales, la mayoría explicados como globos, drones o reflejos, pero una veintena seguía sin explicación. El gobierno insiste en que no hay evidencia de vida extraterrestre, pero tampoco logra identificar la naturaleza de los objetos. Maniobras imposibles, aceleraciones instantáneas, desapariciones abruptas. Algunos expertos hablan de tecnologías avanzadas de potencias rivales, pero incluso esa hipótesis se derrumba ante los datos térmicos y de radar. A medida que los reportes aumentan, también crece el silencio. Los videos más recientes permanecen clasificados por motivos de seguridad nacional. Pilotos y funcionarios tienen órdenes estrictas de guardar silencio. Fuentes internas aseguran que hay material aún más revelador guardado en servidores del Pentágono. El cielo, símbolo de libertad, se ha convertido en un escenario de incertidumbre, y mientras las autoridades afirman que no hay nada fuera de lo común, las cámaras militares continúan registrando objetos que no deberían estar allí. Que no haya pruebas de vida extraterrestre no descarta la existencia del misterio, y sin duda, sigue siendo uno de los más inquietantes del siglo XXI. Música. En julio de 2019, el mundo volvió su mirada hacia un nombre que había permanecido en las sombras tras años de escándalos silenciados: Jeffrey Epstein, un financiero multimillonario con vínculos con la élite política, económica y científica global. Había sido acusado nuevamente de tráfico sexual de menores, un crimen que ya había rozado la justicia en 2008, cuando un acuerdo secreto lo había dejado prácticamente libre. Esta vez parecía que la impunidad llegaba a su fin, pero lo que ocurrió después convertiría su historia en uno de los misterios más perturbadores de nuestra era. Epstein no solo era un magnate excéntrico, era un hombre con acceso a los círculos más altos del poder: presidentes, príncipes, científicos, magnates y banqueros. Poseía mansiones en Nueva York, Palm Beach, un rancho en Nuevo México y una isla privada en el Caribe donde, según múltiples testimonios, se realizaban fiestas secretas con menores. Su avión privado, el Lolita Express, transportó durante años a figuras influyentes cuyos nombres aparecieron en bitácoras y archivos que aún hoy siguen generando controversia. El 10 de agosto de 2019, mientras esperaba juicio en una prisión de alta seguridad en Manhattan, Epstein fue encontrado muerto en su celda. El informe oficial declaró suicidio por ahorcamiento, pero las circunstancias eran tan irregulares que la versión oficial se volvió casi imposible de creer. Las cámaras del pasillo fallaron misteriosamente esa noche. Los guardias se quedaron dormidos. Los documentos más delicados del caso desaparecieron o fueron sellados. El FBI prometió respuestas,
pero ninguna explicación satisfactoria llegó al público. Meses después, su socia Ghislaine Maxwell fue arrestada y condenada por tráfico sexual, pero la lista completa de cómplices y beneficiarios jamás fue revelada. El silencio se volvió absoluto. Desde entonces proliferan las teorías. Algunos aseguran que Epstein fue asesinado para impedir que hablara, otros creen que fingió su muerte y fue trasladado en secreto para proteger a quienes estaban en su red. Lo cierto es que Epstein era el eje de una trama de poder, corrupción y secretos capaces de estremecer a gobiernos enteros. Su muerte cerró un capítulo, pero abrió un enigma que aún hoy sigue sembrando dudas, un recordatorio de que incluso en pleno siglo XXI, la verdad puede desaparecer cuando choca con intereses demasiado grandes, y así, entre sombras, silencios y preguntas sin respuesta, estos misterios continúan persiguiéndonos, recordándonos que el mundo sigue siendo un lugar mucho más extraño y oscuro de lo que queremos aceptar. Si quieres que sigamos explorando los secretos más inquietantes de nuestra era, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Lo que viene es aún más misterioso.